Camino Kadosh presenta su podcast semanal. Paz y bendiciones, mi nombre es Iván. Y yo soy Winnie. Y estamos felices de compartir Podcast Kadosh, un espacio con temas de actualidad en las áreas de familia, educación y salud. El tema de hoy es el fanatismo, parte 2. Agradecemos de antemano su atención. Bienvenidos y sin más preámbulos, ¡comenzamos! ¿Qué tal mis hermanos? Shalom a todos, estamos muy contentos en una nueva emisión de Podcast Kadosh. Su servidor Iván y mi amada esposa Winnie estamos una vez más muy contentos de poder llegar hasta ustedes a través de este medio. En la emisión anterior, Winnie, yo dije algo que quiero retomar. Dije que no somos profesionales en esta área. Eso no quiere decir que no podamos serlo. Así que tenemos un compromiso. ¿Cuál sería ese compromiso? Pues nuestro compromiso es seguir mejorando en cada transmisión y dar lo mejor que podamos darles. Correcto, hemos recibido buenas réplicas de nuestros hermanos. Vienen siendo prácticamente los aplausos. Hermanos, sí, échenle ganas, vayan adelante, lo están haciendo bien. Pero nosotros sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar porque estamos sirviéndole a el Elohim, creador del cielo y de la tierra, y Él merece la excelencia ante todo. Así que tenemos un compromiso de superarnos emisión tras emisión. Bueno, después de esta pequeña introducción, tenemos que comenzar. Pero para comenzar, ¿qué te parece si ponemos el medidor de tiempo? Correcto, porque de lo contrario pasaríamos hablando porque nos encanta hablar, ¿no es cierto? Al principio como que empezamos así como que un poquito tensos, un poquito nerviosos, pero conforme vamos, van pasando los minutos, pues ya entramos en acción. Pero ya empezó el tiempo, así que tenemos que empezar con el tema de este día. Vamos a retomar la parte número 2 de el fanatismo. Hay mucho que tenemos que compartir, pero pues vamos paso a paso. ¿Y qué te parece si para empezar, Winnie, nos refrescas lo que es el concepto de fanatismo? Muy bien, ustedes saben que me encantan los conceptos porque eso me da claridad de lo que quiero hablar, lo que quiero compartir. Y el fanatismo se conceptualiza de esta manera. Es una pasión exacerbada, desmedida y tenaz, particularmente hacia una causa religiosa o política, o hacia un pasatiempo o hobby. La semilla del fanatismo siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo. Eso es bien importante, eso que has mencionado. Generalmente siempre que nosotros nos sentimos superiores a los demás, tenemos o corremos el riesgo de estar pisando terreno de fanático. Así que mis hermanos, un consejo: no hay que sentirnos superiores. Estamos en un camino en el cual todos estamos luchando por llegar a una meta, a un objetivo. Así que debemos de navegar por esta vida con mucha humildad y siempre apegados a un escrito está. Bueno, el fanatismo, mis hermanos, ha sido una norma cultural, social y preponderante durante largos siglos, siendo parte de nuestra civilización, aunque muchas veces ha sido disfrazada de revelación, de dogma de fe o de verdad incuestionable. Y me parece, Winnie, que tú tenías por ahí un ejemplo sobre este último párrafo que he compartido. Claro, lo que platicábamos cuando preparábamos este programa era una de las manifestaciones, ha sido una de las manifestaciones más,
más importante de fanatismo a través de la historia, que comenzó siendo de corte religioso, pero terminó convirtiéndose en un fenómeno sociopolítico, cultural, geopolítico además. Y me estoy refiriendo al fenómeno de la Inquisición o el dogma. Ya que dices la Inquisición, fíjate que sí, muchas personas piensan que el fanatismo se da en las minorías, ¿sí? En grupitos de personas, pero realmente lo que estás mencionando, el ejemplo que estás mencionando, ahí nos podemos dar cuenta de que no era un grupito de personas, prácticamente se vieron involucradas naciones completas. Que prácticamente practicaron creyendo rendirle un servicio al Todopoderoso. Así es. Cuéntame un poquito más acerca de eso. Bueno, como tú dijiste al principio, es algo que se extendió durante siglos y se manifestó desde finales de los años 1100. Fíjate que 1180 y algo. 1184. 1184, muy bien. Y comenzó en Francia, luego se extendió al Reino de Aragón, luego a toda España, y con España todos los países que conquistaron, que habitaron y que fueron a llevar el Evangelio. Y posteriormente, bueno, fue tan largo que lo pudimos ver hasta... Llegó al continente claro, americano. Claro, toda América padeció este fenómeno fanático y se extendió hasta mediados del siglo pasado, un poco después, 1965 si no me equivoco, 64, 65. Y lo que sucedió fue que comienza en Francia y se va expandiendo poco a poco hasta que se desarrolla el concepto de la Inquisición romana. Y esto, la Inquisición está vinculada, o sea, todos los que hablamos de ese término sabemos que está vinculada a muerte. Una muerte que era el castigo por no creer en los dogmas establecidos, que fueron cambiando. Iniciaron con algunos dogmas, pero con el tiempo y el desarrollo de las sociedades y las culturas, pues se fueron añadiendo otros ítems, ¿verdad? Pero todo está respaldado por este concepto, por un fanatismo exacerbado y pues exagerado, ¿verdad? Y la verdad es de que, hay que decirlo, no empezó como algo negativo. Me refiero a que no se vislumbraba en lo que se convirtió. Porque como dije hace un momento, la Inquisición creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Así es. Qué tremendo, qué tremendo. Así es. La gente siempre ha estado necesitada de líderes. Y cuando se deposita su necesidad de creer en ídolos, y mira que los ídolos tienen diferente, porque la escritura habla de ciertos ídolos, los ídolos de las naciones menciona, y podemos encontrar vestigios de ellos en museos, en escritura histórica, pero se ha transformado el concepto de la idolatría y de esos líderes, porque ahora hay ídolos en el deporte, en la música, en la ciencia, en el cine. Todos los actores son considerados un influencer, digamos. Y de esa manera los seres humanos van siendo llevados por el anhelo de encontrar algo en que afirmarse, algo que no se corrompa, algo que les ayude a sobrellevar todas las dificultades cotidianas. Y ese ha sido, digamos, el semillero para el fanático, porque se arraiga tanto su afecto, su pensamiento, sus deseos, sus anhelos, que eso se transforma completamente en la mente y se convierte en un fanático que no es un simple partidario o seguidor de algo o de alguien, sino que no es la causa
o la razón de ser o la naturaleza del impulso, sino la dimisión de la capacidad crítica. Y a mí me gusta cómo dices tú esta parte, porque bueno, ¿qué sucede con el fanático? Que no tiene la capacidad ya de razonar, no tiene la capacidad ya de cuestionar, sino que prácticamente lo que hace es, tiene que dar por sentado que lo que dice la persona a la cual admira, a la cual sigue, tiene que dar por sentado que lo que dice es así. Así es. Y prácticamente el seguidor o el fan, como ahora le llaman, el famoso fan, pierde prácticamente su identidad, porque está tomando como modelo lo que dice su ídolo en este caso, ¿verdad? Hay un sinnúmero de muestras de fanatismo, manifestaciones a las que se aplica, aunque en el sentido inofensivo, como hablábamos del término fan, sino sinónimo de un seguidor eufórico, exaltado e incondicional, que experimenta respecto al objeto de su culto una actitud idealizante hasta fervorosa, que le ciega para contemplar o admirar otros objetos alternativos y le predispone a una actitud a veces hostil hacia todo opositor o rival a su ídolo. Pese al tono divertido que suele otorgársele al término fan, no hemos de perder de vista que esta adoración idolátrica contiene todos los ingredientes del fanatismo y es tan potencialmente peligrosa como cualquier otra variedad de fanatismo. En los terrenos de la religión, de la fe, de las creencias, si tú te das cuenta, el fanático termina enajenándose y despersonalizándose. ¿Por qué? Porque adopta todo aquello que sus líderes le dicen cómo debe ser. Y no sé si no sé si recuerdas que nos hemos sentado a veces a identificar, por ejemplo, pasan ciertas personas y dicen, ellos son de tal religión. Ellos parecen ser de tal religión. ¿Por qué? Porque visten igual, hablan igual, se comportan de la misma manera. Y eso termina haciendo en los creyentes una despersonalización. Pierdes todo tu individualismo para convertirte en parte de aquel rebaño que está siendo guiado con un concepto definido, ¿verdad? Sí, y si no asumes el comportamiento de los demás, eres mal visto. Eres un rebelde, en otros programas vamos a hablar de estos temas, de estos adjetivos. De esos conceptos. De estos adjetivos que se le dan a las personas que piensan diferente. No que estén atacando en lo que creen, sino que lo aplican diferente o tienen un pensamiento más claro de algunos puntos sobre que son totalmente razonables, pero son mal vistos, son herejes, hasta las ideas más nobles y altruistas pueden degenerar en brotes de fanatismo. La pureza, la virtud pueden conducir al martirio, al sacrificio extremo y hasta la inmolación. Uh-huh. Y de esto vamos a hablar en el próximo programa, sobre algunos ejemplos de este fanatismo tan ferviente que han tenido algunos creyentes. El gusto por algunos alimentos no manipulados genéticamente, lo orgánico, puede desembocar en diversas formas de ortorexia, que para mí es un tema... Deja, yo te voy a iluminar qué es la ortorexia. Ortorexia. Ahí voy a poner el concepto en pantalla. La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en una obsesión por la comida sana. Bueno, entre esto está la línea del vegetarianismo, las dietas macrobióticas, esta dieta paleo y todos estos conceptos de ¿cómo se llamaba? El crudiveganismo, el crudivegetarianismo.
Y nosotros tenemos nuestra propia historia sobre este punto. Miren, hace 16 años, ¿16? Sí, Sí. 16, sí, hace 16 años, por una cuestión familiar, decidí volverme vegetariano, a lo cual, pues, mi esposa me acompañó y obviamente, pues, nuestros hijos. En aquel entonces, Shirel era una chiquitita y Yaret, pues, bueno, estaba... Shirel no había nacido aún. Ah, no, no, hoy, perdón, Shirel no había perdón, Shirel no nacido. había nacido, no, Yaret era Yaret era un pequeño. pequeño, Shirel no había nacido, bueno, en fin, el punto es de que después, como lo hemos dicho muchas veces, nosotros fuimos fanáticos y después fuimos extremistas fanáticos, nos unimos a una secta, así, vamos a llamarlo como es, una secta, en donde hicieron de la alimentación un dogma. Así es. Sí, y me gustaría, Winnie, que de una vez nos hablaras acerca de estos conceptos que traes aquí, lo que es falacia y dogma, porque nosotros abrazamos un dogma y terminamos siendo crudivegetarianos, pero no por temas de salud, sino por temas de fe. Es decir, si nosotros comíamos de otra manera, estábamos ofendiendo al Creador del cielo y de la tierra. Y nos dieron versos de las Escrituras en donde uno decía, es cierto, es cierto, es cierto. Pero al final lo que era la interpretación del líder. Porque las Escrituras no prohíben en ningún momento el consumo de carne, siempre y cuando sea carne limpia, de acuerdo a lo que indica el libro de Levítico. De hecho, todo el sistema de sacrificios no era carne. El sacerdote comía carne. Sí. En Pesaj, en Pascua, las familias comían carne. Pero increíble, increíble cómo uno puede caer preso de los dogmas y víctima de líderes que al final lo que hacen es de que ni entran ni dejan entrar, así como dijo Yeshua. Así que, Winnie, compártenos sobre esos puntos. Quiero recapitular el hecho de que ninguna de las causas que se convirtieron en causas fanáticas comienzan con una intención malvada. Correcto, es cierto. Que está, es más, se puede considerar el origen de todos estos dogmas, ya que utilizaste ese término, ya voy a entrar al concepto, están sustentadas en las ideas más nobles. Y mencionabas el término falacia, no, perdón, utilizaste el término Dogma. Bueno, el núcleo del fanatismo se puede entender como la actitud de entrega absoluta a unos ideales. No me andes golpeando el micrófono. Van a pensar los hermanos que estás ahí enojado. No te enojes. Tengo las manos muy largas. Sí. Y las muevo mucho para hablar. Es parte de mí, no lo puedo cambiar. Es que parte, de repente yo siento que, pobre micrófono, se siente amenazado. Bueno, sigamos. Entonces, con una intolerancia sistemática para los juicios y los comportamientos discrepantes. ¿Por qué sistemática? Porque en la parte delante del fanático hay alguien que está alimentando constantemente las ideas y las puede ir transformando. Primero te enseña un concepto y te dice, así quiere Dios. Y voy a ir directamente a lo que atañe al espíritu, porque pues eso al final se aplica a toda nuestra vida. Entonces el líder, como lo quieran llamar, está al frente haciendo énfasis constante del concepto de su interpretación, que lo convierte en un dogma para los que siguen, para sus discípulos. Entonces, la alimentación de ese concepto es en cada reunión, en cada intervención, en cada enseñanza, enseña ese concepto de su interpretación.
Entonces hay una enseñanza sistemática con los que los escuchan. Y fíjense que el dogma es algo que tenemos que aprender a definir, o más bien a discernir. A discernir de todo lo que creemos, porque estamos llenos de dogmas, completamente. Si todos nos subimos o crecimos en el barco del cristianismo, lo que más hay dentro de nuestros conceptos religiosos, de fe, de creencias, son dogmas. Entonces, ¿qué es el dogma? Concepto, grábeselo. Punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Un conjunto de dogmas, por ejemplo, es el dogmatismo católico. Pero antes de entrar a eso solo lo traje a colación como un ejemplo. Dice que un dogma es aquello que no se puede poner en tela de juicio. Que no se puede explicar. Que no se puede explicar. Y que no necesariamente tiene su base en las Escrituras. Porque hay un punto muy importante. En este momento, nosotros hemos emprendido nuestro regreso a las raíces hebreas. Esa es nuestra emuná. Y por lo tanto, nosotros creemos en las Escrituras, que son desde Génesis hasta Malaquías. Y algunos otros libros por ahí anexos que están afines a la Torá y los profetas. Esa es nuestra regla de emuná. Todo lo que no va acorde a la Torá y a los profetas se puede convertir en un dogma. Así es. Así, y yo siempre cuando hablo sobre lo que creo, siempre doy por sentado y dejo por sentado que mi base de creencias está en las Escrituras, en la Torá y en los profetas. Porque cuando nosotros tenemos esa certeza, sabemos desde dónde partimos, sabemos dónde estamos parados y sabemos lo que debemos creer y practicar y lo que no debemos abrazar, lo que no debemos cargar en nuestros hombros. Y Yeshua dijo algo al respecto, dijo: y ponen cargas pesadas a los hombres que ni siquiera ellos pueden llevar. Y eso lo vimos nosotros en el dogma de la alimentación, porque se convirtió en una carga tan pesada para muchos que terminaron algunos comiendo a escondidas cosas que estaban prohibidas. Cosas que realmente, es más, raya en lo ridículo lo que voy a decir. Raya en lo ridículo. Escúcheme bien. ¿Usted cree que es pecado comer arroz? ¿Y frijoles? ¿Comer frijoles que sea pecado? Si esa es la base alimentaria. Pues déjenme decirles que nosotros estuvimos sometidos a tal grado que comer arroz, comer frijoles, era pecado. Era pecado. Y en ningún lugar de la Torá vamos a encontrar semejante cosa. Solamente en la mente fanática del líder entraron ese tipo de ideas. En la mente fanática del líder y de sus seguidores. Pues sí, lo triste, es lo que iba a decir. Sí. Lo triste es cuando uno mira retrospectivamente y dice: wow, yo le compré. Sí. Le compré su dogma. Viví el dogma, me sometí voluntariamente. Lo enseñé. Pero aquí quiero decir otra cosa también importante. Estoy contando esto, estamos contando esto, es como tú decías la vez pasada, es nuestra catarsis, sí. Pero no lo estamos contando como víctimas. Jamás, no piense que estamos contando esto como víctimas. Nosotros no somos víctimas porque cedimos nuestra voluntad. Tenemos que asumir la parte que nos corresponde. Nosotros decidimos creer, pero no somos víctimas, somos supervivientes, y eso es algo muy, pero muy distinto. Completamente. Hablábamos mucho sobre el tema de la victimización y
Algunos ven esta clase de conversaciones como la que estamos teniendo también como una queja y como un discurso con resentimientos, y no, tampoco es así. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos una retrospectiva de nuestras acciones, debemos en primer lugar entender lo que pasó, en segundo lugar asumir lo que pasó. Luego de que lo entendimos y lo asumimos, nos damos cuenta de cuál es mi responsabilidad en la participación. Y eso, cuando nos damos cuenta de lo responsables que fuimos, dejamos de ser víctimas, pero también viene en nuestra mente la responsabilidad que tuviste sobre las otras personas que te escucharon hablar sobre esto. Quiero decir también algo bien importante. Si nosotros nos victimizamos, caemos también en otro fanatismo. ¿No es así? Es todo lo contrario. Del extremismo al victimismo. Y también el victimismo es fanatismo. Por eso digo, somos supervivientes porque tomamos lo mejor, porque no todo era malo. No todo era malo. Nunca las causas comienzan con malas intenciones. Siempre tienen, dijimos, ideales que parecen los más nobles. Entonces tomamos lo mejor de lo que aprendimos y a partir de ahí comenzamos de nuevo. Y hemos comenzado de la manera que creemos que es bueno para nosotros. Y que agrada. Que agrada a nuestro Elohim, y por eso decidimos sentarnos en este podcast y empezar justamente con este tema, porque sé que no somos los únicos. Sé que también hay muchos que van a ver esto y dicen, caray, yo también pasé por lo mismo. ¿Cuántas ideas no le compraron al pastor? Sí. Por ejemplo, dentro de la iglesia a la cual pertenecimos, antes de irnos a la secta esta del terror, la profeta de la iglesia, de allá de los años 1800, empezó con sus primeros escritos a finales de 1800, y ella desde entonces andaba recomendando el no tener hijos. Eso es un dogma. Sí. Miren, estamos en el año 2021 y esta mujer antes de que empezaran los 1900 estaba diciendo, no es recomendable tener hijos porque ya viene Jesús. Pero los dogmas están alimentados por otro concepto, grábenselo, que son las falacias. Las falacias. Las falacias. ¿Qué es una falacia? Yo te digo, yo. Dime qué es una falacia. Es un argumento que parece válido, pero no lo es. Pero no lo es. La falacia tiene argumento. O sea, es un discurso bien hilado de argumentos y el pueblo dice, ¡oh, wow! ¡Cuánta sabiduría! Y te asombra porque te lanza un cúmulo de conocimientos y para variar se sienta en la escritura. No se sienta literalmente, sino que agarra la escritura para sustentar sus argumentos, pero es una falacia porque está basado en una interpretación que no es verdad. Que no es verdad. Y las escrituras tienen algo que es realmente hermoso, y es el hecho de que hasta la mente más sencilla, pero sincera delante de Elohim, es capaz de entenderla. Pero nos han vendido los líderes que hay gran misticismo que rodea las leyes del Señor y los mandamientos y las profecías. Entonces nos volvemos temerosos para interpretarlo y volvemos al principio de lo que hablábamos. Busca a alguien que se las interprete, cuando eso es un regalo que recibe el que busca, porque el que busca encuentra. Entonces los dos conceptos de esta noche son falacias y dogmas. Si creemos falacias, nos volvemos dogmáticos. Pues el relojito de arena nos indica que el tiempo se nos ha terminado. Bueno, quiero terminar con una
Aunque tú eres la de las frases y conceptos, pero... A mí me gustan más los conceptos que Bueno, las entonces frases, va la así frase. que- Esta frase es mía, entonces. Dijo Winston Churchill: un fanático es aquel que no puede cambiar de opinión y no cambiará de tema. Increíble, ¿no? No puede cambiar de opinión y no cambiará de tema. Bueno, mis hermanos, pues hemos llegado al final de esta edición. Hemos en verdad disfrutado este momento con cada uno de ustedes y queremos invitarles a que visiten nuestra página de patreon.com/Camino Kadosh, ya que ahí van a encontrar ustedes este programa en audio, un programa que van a poder descargar para poder llevar en su dispositivo móvil, celular o reproductor de MP3. Ahí van a encontrar este podcast en audio. Una hermana me dijo: excelente, hermano, qué bueno, porque así los voy a poder estar escuchando mientras estoy realizando algunas labores del trabajo que me lo permite. Y bueno, también en Patreon van a encontrar ustedes la posibilidad de poder unirse a este esfuerzo que estamos haciendo. En Camino Kadosh no únicamente estamos produciendo este podcast, sino que también realizamos diversos tipos de trabajos, por ejemplo, los minutos Kadosh, la música y obviamente pues todo lo que gira alrededor de nuestro ministerio. Bueno, Winnie, ¿qué te parece si despides esta emisión con un Shalom? Shalom, hasta luego. Nos escuchamos en la próxima edición. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Y no olvides apoyar nuestros proyectos a través de patreon.com/Camino Kadosh. Adonai te bendiga. Shalom.